estamos nuevamente con todos ustedes, una semana más, para considerar una nueva porción semanal del Pentateuco. Como lo hacemos cada semana, comenzamos a estudiar la porción correspondiente a la semana, el primer día de la semana, que es el domingo, y hoy, que es el séptimo día de la semana, hacemos esta breve reflexión para estimularlos a ustedes para que luego, a lo largo de todo el día, puedan seguir estudiando y compartiendo en la comunidad de fe, en la congregación a la que ustedes asisten. Así que bienvenidos todos nuevamente a esta nueva porción del Pentateuco correspondiente a esta semana. Muy buenos días a todos, gracias por estar, a los que están desde temprano. Como decimos siempre, tome su cuaderno, lápiz, lapicera, como le gusta decir al pastor Enzo, para que juntos sigamos explorando esta porción semanal que, como también decimos siempre, tanta riqueza y tanta aplicación y enseñanza para nuestras vidas nos deja. Muy bien, hoy corresponde la porción número 6. Vamos avanzando con el libro de Génesis. Es la porción número 6 que se denomina, ustedes ya saben que el nombre de la porción está en la primera frase del primer texto de la porción, del primer versículo de la porción. ¿Cómo empieza? Ahí usted tiene la palabra con la que se nombra cada una de las porciones. En este caso la palabra es toldot. Toldot, que significa descendencia o generaciones. Así que, bueno, Ada nos va a decir qué citas bíblicas incluye, y ya inmediatamente ella va a hacer la referencia a los temas y la introducción ya directamente a esta para allá, para que usted comience a escudriñar con su Biblia abierta allí. Siempre recomendamos que sea una Reina Valera del año 60, porque es la que nosotros usamos como bibliografía de fondo, pero si tiene alguna otra versión adicional, digo adicional, ¿no? Reemplazándola porque se le va a hacer una ensalada, pero si tiene la Reina Valera del 60 más 2 o 3 versiones más, eso le va a servir para ampliar el entendimiento de lo que estamos explicando. Ada entonces nos habla de las lecturas, los temas y la introducción a esta porción. Bien, esta porción número 6 abarca Génesis capítulo 25, versículo 19 al 28:9, de la Haftará de los profetas Malaquías 1:1 al 2:7, del Nuevo Testamento Juan 4 del 5 al 26 y Romanos 9 del 1 al 26. Los temas que vamos a ver o que usted estuvo viendo y que estuvimos estudiando toda la semana: la esterilidad y el embarazo de Rebeca, el nacimiento de Jacob y Esaú, la venta de la primogenitura, Isaac va a Filistea, producto del hambre, Isaac en Gerar, la disputa por los pozos de agua, el plan que idea Rebeca, la bendición de Isaac a Jacob, y Jacob huye a la casa de Labán, y finalmente Esaú se casa con la hija de Ismael. Y vemos algo interesante ya desde el comienzo, y es que la Torá le dedica mucho tiempo a la vida, más tiempo a la vida de Abraham y de Jacob que a la vida de Isaac. Realmente no son muchos los capítulos de la Torá que nos van a estar hablando sobre la vida de Isaac. Isaac en realidad es como un puente entre su padre y su hijo Jacob. Y él tuvo la tarea de establecer la división entre la rectitud y el error, representados ¿por quién? Por Jacob y por Esaú, ya que en la incipiente nación de Israel no podían
coexistir estas fuerzas antagónicas, estas características bien diferenciadas que vamos a ver entre Jacob y Esaú. A diferencia de Abraham, cuyo principal atributo era la benevolencia, la principal característica de Isaac fue la fuerza. Isaac y Rebeca, vamos a ver en esta porción que tienen dos hijos. Uno personificó la rectitud y el otro fue símbolo del error. Al comienzo se afirma que Abraham engendró a Isaac y por lo tanto que Isaac era su hijo. Y también hay profecía acerca de ellos dos, de Jacob y de Esaú, antes de que ellos nazcan. Bien, entonces comenzamos con los primeros versículos. Usted tome nota, vamos del versículo 19, empieza esta porción en el 19, Génesis 25, 19, y vamos a leer hasta el 23. Obviamente nosotros no lo vamos a leer porque usted ya lo leyó y lo tenemos a la vista, pero sí es el primer párrafo que vamos a considerar. Empieza el versículo 19 diciendo: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, que es lo que decía Ada recién. Lo menciona como hijo de Abraham, de una manera especial. Es muy interesante cuando la Biblia hace referencia a algo, porque algo quiere decir. No hay nada casual en la inspiración del Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras. Isaac, hijo de Abraham. Y después sigue con la descendencia. El nombre de esta para allá es Toldot, descendencia. Entonces sigue mencionando la descendencia. Entonces, tome nota ahí, del 19 al 23, y Ada nos comienza a explicar este párrafo. Bueno, hay algo que caracteriza a las matriarcas de Israel y es que ellas fueron estériles, ¿no? Como también lo vamos a ver en otras mujeres que estuvieron en el propósito de Dios. Ejemplo de mujeres estériles, además de las matriarcas, tenemos a la mamá de Sansón, el juez de Israel, el caso de Ana, la mamá del profeta Samuel, también Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ¿no? Fueron todas mujeres cuyas vidas fueron importantes, cuyas vidas fueron elegidas por Dios con un propósito. Sin embargo, ellas al principio tuvieron este rasgo de la esterilidad y vemos cómo Dios obró de una manera sobrenatural en ellas para que pudieran concebir. El nacimiento del pueblo de Israel y obviamente mucho después el nacimiento de Yeshua sucedió en forma milagrosa, ya que cada nueva generación fue un regalo de Dios a una madre que no podría haber dado a luz de forma natural. Isaac se casó con Rebeca cuando él tenía 40 años. Esto lo vimos, ¿se acuerdan en la porción pasada? Cuando vimos cómo Isaac se casa con Rebeca. Isaac en ese momento tenía 40 años de edad. Y tiene 60 años cuando Rebeca le dio a luz a sus hijos. Por lo tanto, podemos fácilmente sacar la cuenta de que durante 20 años Rebeca fue estéril. Isaac oró a Dios con mucha insistencia, con intensidad, y también lo hizo Rebeca. Isaac sabía que él iba a tener hijos. ¿Por qué? Porque él conocía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Así que a Isaac no le quedaba duda. Dios había prometido a Abraham descendencia. Esa promesa fue a la que se afirmó Isaac para orar junto con su esposa para que Dios hiciera que ella pudiera tener un hijo. Y en realidad no va a tener uno, sino que va a tener dos, va a tener dos gemelos, va a tener a Jacob y Esaú. Y él insistió en que esa promesa se hiciera realidad a través de su amada mujer, a través de Rebeca. Y vemos ya desde el principio algo que llama la atención, y es que la Biblia nos relata, acá en Génesis 25, que estos dos hijos que estaban en el seno de Rebeca se agitaban dentro de ella.
razón por la cual ella sentía esta especie de molesta, ¿no? Y esta especie de lucha entre ellos dentro de su vientre, que ella misma fue a consultar a Yahweh acerca de esto que le estaba pasando. Y Dios transmitió el sentido de estos síntomas, o sea, Dios le explicó. ¿Y por qué digo a ella? Porque Dios no se lo muestra a Isaac, se lo muestra a Rebeca. Dios le dijo que los bebés que estaban por nacer representaban dos naciones y dos ideologías en conflicto. ¿Cuáles son esas naciones? Israel y Edom. Y que esta lucha en el seno materno simbolizaba la futura rivalidad que iba a existir entre ambos y que iba a terminar con el predominio del menor sobre el mayor. Ellos iban a diferenciar entre sí por sus costumbres, por su carácter, por sus disposiciones a obedecer, por su disposición a seguir las instrucciones de Dios. Vamos a ver una diferencia muy marcada entre ellos dos. Y esto que Rebeca sentía en su interior se debía al antagonismo, a este enfrentamiento entre ambas naciones que ya se empezaba a poner de manifiesto en la matriz de Rebeca. Siempre estarían en conflicto hasta que uno llegue a dominar al otro, dando así comienzo a esta historia de dos naciones que hasta el día de hoy son el centro del conflicto mundial y profético, ¿no? Todos estamos al tanto de las noticias y de las cosas que están hoy sucediendo en Eretz Israel, en la tierra de Israel, y claramente vemos que todo esto también tiene un comienzo aquí en Jacob y en Esaú. Bien, bien. Es muy interesante que Dios es el Dios de la historia. Yahweh, nuestro Dios, es el Dios de la historia. Y realmente no hay nada que ocurra en todo el universo sin que Dios lo tenga bajo su control. Por eso tenemos dos aspectos que analizar acá. Un aspecto es entender la historia, entender que lo que está sucediendo ahora, Dios ya se lo había anticipado a Rebeca cuando ella estaba embarazada de estas dos naciones, de estos dos hijos de ella. Ya se lo había anticipado proféticamente Dios, aún antes de que naciesen sus dos hijos. Sin embargo, la otra cosa que nosotros podemos buscar es qué enseñanza deja para nosotros. Si bien lo que está marcando esas palabras de Dios es una profecía acerca de la historia, del curso de la historia futura, de lo que iba a acontecer, pero para nosotros, que estamos buscando dos cosas en el análisis de cada porción. Una es encontrar a Jesucristo en los escritos de Moisés. Y segundo, encontrar instrucciones de vida para nosotros, que nos sean útiles para dar en el blanco, para que las instrucciones de Dios permitan a nuestra vida dar en el blanco. Y acá vamos a encontrar instrucciones de Dios. Vamos a ver gradualmente cómo es el carácter de uno y el carácter del otro, dónde habitaba uno y dónde andaba el otro, qué hacía el uno, qué hacía el otro, cuál era su prioridad, cuál era la prioridad del uno y cuál era la prioridad del otro, porque de eso nosotros hoy tenemos que sacar enseñanzas que nos sean útiles para desarrollar nuestra vida y para poner el foco en las prioridades correspondientes de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestra condición de hijos de Dios. Así que vamos a seguir y usted preste atención a eso, preste atención a ver dónde encontramos cuáles eran las características que los diferenciaban y qué enseñanza nosotros podemos sacar de esta para allá. Vamos a los versículos del 24 al 26, que habla del nacimiento de ambos. Del 24 al 26 habla del nacimiento de Jacob y de Esaú. A ver, Ada.
Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, dice el versículo 24, he aquí había gemelos en su vientre, Rebeca, y salió el primero. Acá está traducido como rubio, en realidad el idioma original habla de rojizo, así está traducido en la Reina Valera, y dice, y era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que a partir del mismo momento que ellos salen del vientre de Rebeca, esta rivalidad ya había sido puesta de manifiesto, tanto en su aspecto físico como también en la conducta. Vemos que el primero, el mayor, Esaú, tenía una tez rojiza y era igual de velludo que una prenda de lana. Esaú permitió que su carácter fuera absolutamente desenfrenado y se convirtió en un símbolo de independencia, ajenos a las instrucciones de Dios y a su familia. Después, dice en segundo lugar, salió su hermano Jacob, agarrado del talón de Esaú, indicando que intentaba evitar que Esaú naciera primero porque era Jacob el que quería la primogenitura, ya que es el nacimiento, el factor, sabemos, ¿no? En esta cultura, en esta época, era el nacimiento el factor que determinaba quién era el primogénito. Y por ende, el factor de la herencia. Sabemos que el primogénito heredaba una doble porción de la herencia. Algo que también es interesante es que Jacob viene de un juego de palabras sobre el término Ekev. Ekev significa talón. Jacob y Ekev tienen en hebreo la misma raíz. Y Ekev significa talón. ¿Por qué? Justamente porque Jacob agarró del talón a Esaú. Y con respecto a la primogenitura, no solamente heredaba una doble porción, sino que creo que también debemos entender que al primogénito se lo preparaba de una manera especial. O sea, recibía una serie de instrucciones, de indicaciones. Imagínense que él, sobre el primogénito recaía la responsabilidad después de la familia, ¿no? Entonces él tenía que saber manejar todo, conocer a todos los integrantes del clan familiar, salir al frente o solucionar cualquier situación que se produjera. Era una gran responsabilidad la de ser el primogénito. Y vemos acá que desde el principio era Jacob también el que anhelaba esa primogenitura. Versículos 27 y 28 habla de que crecieron los niños. Muy interesante esta primera frase que dice, y crecieron los niños. Usted lo tiene ahí en su Biblia, ¿no? Ahí mire, y crecieron los niños. ¿Por qué le doy importancia a esa frase? Porque ambos niños fueron educados con los mismos principios y valores. No tenían dos padres diferentes. No, los mismos padres. O sea, el papá era Isaac y la mamá era Rebeca. El abuelo de ambos era Abraham, que todavía vivía. Sí, eso es re interesante, muy interesante, porque vemos que aproximadamente desde que nacen Jacob y Esaú hasta que Abraham muere, pasan 15 años. Así que Abraham tuvo tiempo de estar con sus nietos, no solamente con su hijo Isaac y Rebeca su nuera, sino que él pudo convivir, pudo pasar tiempo con sus nietos. Me imagino a Abraham, ¿no? Este gran conocedor de las instrucciones de Dios, educando él mismo a sus nietos durante 15 años. O sea que los niños crecieron. ¿Qué pasó con los niños entonces? Y se transformaron en hombres más jóvenes y comenzaron más marcadamente a notarse las diferencias esenciales entre ellos dos. Esaú se transformó en un cazador, en cambio Jacob era una persona
que le gustaba pasar tiempo habitando en tiendas. Y sabemos que siempre habitar en tiendas en la Biblia es símbolo de estar bajo la Torá. Es interesante esto, entonces, tome nota, dijimos vamos a sacar enseñanzas para nosotros. Esta es la primera enseñanza que usted puede sacar de esta para allá. Esaú se transformó en un cazador. Un cazador. Un cazador es aquella persona que busca presas para matarlas, en definitiva. Busca animales para matar, por deporte. Porque una cosa es matar un cabrito para comerlo, matar un cabrito para consagrarlo como sacrificio a Dios, y otra cosa es salir de casa a buscar presas descuidadas para matarlas por deporte. Bueno, en eso se transformó Esaú, en un cazador, que practicaba el deporte de la caza, el deporte de buscar presas para matarlas. Y Jacob era una persona que le gustaba pasar tiempo en tiendas, lo cual es un símbolo de estar bajo la jupá, bajo la Torá, bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la Torá. Ya encontramos la primera diferencia de la cual podemos sacar alguna enseñanza para nosotros. Entonces, esto lo mencionaba Ada recién, de que ellos crecían juntos. Ada dice que hasta los 15 años todavía vivía Abraham. Entonces, la oportunidad que tuvieron ambos es ser instruidos por por Isaac, que era su papá, por Rebeca, que era su mamá, pero también tuvieron la oportunidad de ser instruidos por Abraham. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta instrucción de Abraham, porque Abraham es quien recibió el pacto de Dios, ese pacto que incluía la promesa, el pacto de la tierra, el pacto de la descendencia y el pacto de la bendición a toda la humanidad. Entonces, conocían ambos muy bien el pacto de Dios hecho con Abraham, porque Abraham mismo se lo había explicado. Por lo tanto, ambos sabían el valor de la primogenitura. Tal cual. Es muy importante esto, Ambos habían conocido y entendido el valor de la... No se lo habían entendido, lo habían conocido. Yo creo que Esaú no lo entendió. Lo escuchó, recibió la información, probablemente lo aprendió, como quien estudia el pacto, como quien estudia la Biblia, pero no le pasó más que de la oreja. No le entró de la oreja para adentro, ni mucho menos le bajó al corazón. Entonces, porque normalmente para justificar a Esaú vendiendo la primogenitura a Jacob, se tiende a justificarlo. Dice, no, pero la verdad no tenía ni idea de lo que era la primogenitura, del valor. No desconocía el valor de la primogenitura. ¿Por qué? Porque realmente había recibido la instrucción de quien recibió el pacto, que fue Abraham. Entonces, negociar su futuro por un plato de guiso de lentejas, la verdad es que... Habla de su carácter, habla de sus carácter. Prioridades. Entonces ya estamos aprendiendo algo. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la Palabra de Dios, tenemos el sacrificio de Cristo hecho en la cruz por nosotros para reconciliarnos con el Padre, para que podamos retornar a la casa del Padre y vivir de acuerdo con su pacto, con sus instrucciones. Entonces está en nosotros darle el valor a ese pacto y a nuestro llamamiento, a nuestra elección que hizo Dios de cada uno de nosotros, a nuestra redención, darle el valor o no darle el valor. Andar negociando con el mundo la salvación o la redención o el pacto de Dios, la palabra de Dios, la Torá de Dios, dejarla en un segundo lugar,
hoy la prioridad es la prosperidad, hoy la prosperidad es otra cosa, hoy la prosperidad es el éxito, hoy la prosperidad, hoy la prioridad es qué sé yo qué cosa. Entonces dejamos el pacto en segundo lugar, dejamos la palabra de Dios en segundo lugar, dejamos la instrucción de Dios en segundo lugar. Es el equivalente a lo que hizo Esaú. No le dio la importancia que tenía la palabra pronunciada por Dios a su abuelo Abraham. Es muy importante que tomemos nota de esto y que reflexionemos hoy sobre esto. ¿Qué importancia tiene para cada uno de nosotros el pacto de Dios hecho a través de Jesucristo con nosotros? La renovación de ese pacto sinaítico. ¿Qué importancia tiene? ¿Somos capaces de negociarlo por un plato de guiso de lenteja? ¿Por algo material? ¿Por algo material? ¿Por algo que tenga que ver con los sentidos? El deseo de salir a cazar, el deseo de ser libre, el deseo de ser independiente, el deseo de no dar importancia a la familia, principalmente a la familia de la fe, la congregación. Somos independientes de la congregación, somos independientes de la palabra de Dios, somos independientes y andamos tras de lo que nos interesa ahora. A ver, tenemos hambre, queremos comer. Queremos salir a cazar porque nos gusta. Lo que te gusta es más importante que la palabra de Dios. Es muy importante. Tus necesidades, tal vez materiales, son más importantes que el pacto de Dios, que seguir la palabra de Dios. Es muy importante aprender y entender esto, porque si no, se nos pasa desapercibido cuál es la diferencia por la cual Dios amó a Isaac, dice la Escritura, y aborreció a Esaú. A Jacob. Perdón. Amó a Jacob y aborreció a Esaú. Bien, amó a Jacob y aborreció a Esaú. Me corrige bien Ada. Entonces, sí, justamente ese versículo lo vemos en Malaquías hoy y después también dicho por Pablo en Romanos. O sea que está en Malaquías, en la Haftará, y está en el Nuevo Testamento. Dios amó a Jacob, aborreció a Esaú. ¿Pero por qué? ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios? Cuando uno lee a Pablo en el Nuevo Testamento, claro, pareciera que fuera injusto Dios. Es justamente, creo que eso es lo que hace Pablo, ¿no? Tratar de demostrar que no hay injusticia en Dios. Ahí en el Romanos capítulo 9. Bien, entonces, ahora sí estamos listos como para entender qué es lo que pasó cuando Esaú vende la primogenitura a Jacob. Y eso está de los versículos 29 a 34. 29 a 34. La historia la conocemos desde que íbamos a la escuelita bíblica, cuando éramos chicos, pero Ada nos explica un poco esto. Sí, en realidad muchas veces se interpretó a Jacob, ¿no? O se lo vio a Jacob como un abusador que aprovechó la ocasión para robar la primogenitura. Y si vemos el carácter de ambos, como lo veníamos explicando hasta ahora, podemos entender que las cosas eternas no tenían ninguna importancia para Esaú, mientras que para Jacob era su vida toda. Jacob quería ser heredero de la promesa de Yahweh hecha a Abraham como fuera, ¿no? De cualquier manera, cualquier precio. Y la verdad es que el mundo está dividido entre hombres Esaú y hombres Jacob. Son claramente diferenciables uno del otro. Esaú es un hombre impulsado por el deseo físico. Su preocupación era solamente el aquí y ahora. Él buscaba la gratificación instantánea, como recién explicaba Horacio. Lo que me hace feliz ahora, me dejo dominar por mis emociones, me dejo dominar por mis sentidos. Él buscaba placer físico y comodidad. Los placeres de su cuerpo era todo lo que había para él, ¿no? Lo importante. Y fíjense que Dios nos advierte en Proverbios 16:32, quien es paciente es mejor que un poderoso guerrero. Y la persona que gobierna sobre su espíritu, que puede dominar su espíritu, sus pasiones, sus deseos, es más grandiosa y poderosa que el que puede conquistar ciudades, ¿no? Se requiere mucha más fuerza para conquistarse a sí mismo y dominarse a sí mismo
que inclusive dice acá Proverbios que para dominar una ciudad. Dijimos que Esaú era velludo, vendió su primogenitura por una comida rojiza, dice la Biblia, está traducido así, ese guiso rojizo. Y la verdad es que Esaú no fue engañado, no fue estafado, simplemente él vendió la primogenitura porque la despreciaba. Por eso es que en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, allí a Esaú se lo llama profano. Dice el versículo Hebreos 12, del 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, ¿no? Están usando a Esaú acá como parámetro de profano, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y la verdad es que él la vendió, como decimos, su primogenitura por una comida. Y la verdad es que fue la comida más cara que hubo después de la comida del fruto prohibido en el Edén. Cuando hablo de cara, nos referimos no a lo que costó en realidad. A Esaú le costó esa comida vender su primogenitura. Y sabemos que Adán y Eva, comer esa comida, ese fruto prohibido, trajo como consecuencia que el pecado y la rebelión entrara a la humanidad. La verdad que cuando Esaú se arrepintió y se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Cuando tuvo hambre, la primogenitura no tuvo para él ningún valor y después de comer y de satisfacerse, siguió pensando que no tenía importancia alguna eso que acababa de hacer. Algo también muy interesante que la sociedad habla es que Esaú nació con el potencial para ser un cazador y un hombre de campo por sus características físicas, ¿no? Hablábamos de este color rojizo, algo así como tendiente al derramamiento de sangre. Pero él también, como persona, tenía la posibilidad de canalizar sus inclinaciones de forma positiva. Solamente cuando él usó sus cualidades para el mal, independiente de Dios, independiente de la familia y sin Torá, él recibe el nombre de Edom. Aprendemos de esto que todas las tendencias y las cualidades personales se pueden canalizar de forma positiva o negativa. La elección es nuestra y somos juzgados en base a las elecciones que hacemos. Cuando Esaú se expresó de una forma tan tosca, cuando él dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, fue ahí, vamos a ver, por primera vez que a Esaú se lo llama Edom, porque él eligió ser una persona tosca, con estas características. Él moldeó su personalidad. Aprendemos que nuestras palabras no solamente impactan en los demás, sino que influyen y dan forma a nuestra personalidad. Por eso digo, muchas veces se dice que hay personas que nacen con ciertas tendencias por una cuestión de herencia, ¿no? De haber heredado malas costumbres, malos comportamientos, por haber estado su familia lejos de Dios. Sin embargo, eso que heredamos no determina nuestra personalidad y nuestro carácter. Porque Esaú, si bien tenía esa tendencia, desde su nacimiento, él y solamente él podría haber decidido cómo quería ser, cómo quería vivir. Él podía haber moldeado su carácter. Bien, vamos al capítulo 26. En el capítulo 26 vamos del versículo 1 al 5 porque se repite una historia que ya había sucedido con Abraham.
La historia de la hambruna. Hambruna, dice, ¿por qué no dice hambre y dice hambruna? Porque hambre es hambre. Tengo hambre y tengo ganas de comer. Hambruna es cuando el hambre produce muerte. Cuando no hay comida, a tal punto que la gente se muere de hambre. Eso es hambruna. No es lo mismo hambre que hambruna. Hambre es hambre. Tengo ganas de comer. Hambruna es cuando esa hambre no puede ser satisfecha de ninguna manera porque no hay alimento, entonces la gente se muere de hambre. Entonces vino esta hambruna que ya le había sucedido a su papá, a Abraham. Le había sucedido a Abraham, entonces Isaac tiene que ir con Rebeca va a Filistea. Y la verdad es que lo que quería hacer, miren los modelos cómo se transmiten. El modelo del padre cómo se transmite al hijo. Viven la misma circunstancia ambos, el papá y el hijo. O sea, Abraham vivió una circunstancia de hambruna, se fue a Egipto. Acá Isaac sufre esta situación de hambruna y entonces agarra y sale para Egipto. Definitivamente, claro, se va para Egipto. Pensó en ir a Egipto. Lo mismo que había hecho su padre, él lo mismo. Se va para Egipto. Pero Dios le dice, no, Isaac, no desciendas a Egipto. Eso está en el versículo 2. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Entonces, es muy interesante esto, porque esto es una prueba. La prueba de la... ¿Por qué es una prueba? Porque la promesa de Dios era prosperidad, era abundancia. Era abundancia. La bendición a Abraham, la promesa de Dios era abundancia. Era la tierra y la abundancia de la tierra. Y la bendición para Isaac, el heredero de la promesa, era la misma. Entonces, como tengo la bendición de Dios, la promesa de la abundancia, y me estoy por morir de hambre. Es una pregunta para que usted se haga. ¿Cómo? Ambos, Abraham e Isaac, tenían la promesa de Dios de la abundancia, de la tierra, de la abundancia, y están por morir de hambre. ¿Qué es un contrasentido? Entonces, es parte de la promesa, de la prueba de fe. Acá tiene una prueba de fe, en la promesa de bendición que Dios le había hecho a Abraham. ¿Por qué? Porque la fe se complementa con la paciencia. Una fe sin paciencia invalida la fe. Yo creo, pero lo quiero ya. Entonces, acuérdense, la fe es una realidad. Abraham es el padre de la fe, pero tuvo que irse a Egipto, si no se moría de hambre. Isaac es el heredero de la promesa y salió para Egipto. Dios no se lo dejó, no lo dejó llegar, le dijo, no, a Egipto no, vas a ir a otro lugar, vas a ir a Filistea. Lo mandó a Filistea. Perfecto, pero eran hombres de fe, la Biblia lo dice, en Hebreos capítulo 11. Sin embargo, la fe tuvo que ser probada y complementada para perfeccionarse con la paciencia. ¿No me creen eso? A ver, vamos a Hebreos 6, 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es necesaria añadir paciencia a la fe para heredar las promesas. Lo repito, para heredar las promesas hace falta añadir paciencia a la fe. Te agrego algo, y fíjate cómo Isaac junto con Rebeca tuvieron que orar 20 años hasta que Dios le concedió sus hijos. Sus hijos. Hay un proceso no hizo como Sara con Abraham, que como no venía el hijo, Sara le recomendó que fuera con Agar. Acá ellos tuvieron 20 años. Nosotros a veces oramos una semana
o 2 semanas y ya nos agarra la desesperación porque no tenemos lo que anhelamos, y ellos oraron 20 años. No hay duda que ahí coincidimos con Ada de que el matrimonio de Isaac y Rebeca es un modelo extraordinario en la Biblia y es un modelo de Jesucristo con su iglesia. No hay duda, es un modelo fabuloso, el de Isaac con Rebeca. Y lo que yo quiero hacerles notar es cómo Jesucristo, le dije dos cosas: hay que buscar a Jesucristo en la para allá, en los libros de Moisés, en los escritos de Moisés. Pues Jesús dijo: ustedes le creen a Moisés, perfecto, Moisés habla de mí, y dijo: y ustedes no creen a Moisés, entonces ¿cómo me van a creer a mí? Entonces ahí está, Moisés habla de Jesucristo, y acá lo vemos a Jesucristo aparecer en el versículo 2. Vemos a Jesucristo aparecer. Dice: y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Cómo se le apareció? La Biblia dice que Dios es espíritu. A Dios, dice, nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vio? ¿A quién vio Isaac? ¿A quién vio? Si a Dios nadie le vio jamás, o la Biblia miente, o acá hay otra cosa. Porque a Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás. Bien, acá lo que está diciendo es: se le apareció y habló con él. Así que acá estamos en presencia de una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una cristofanía. Entonces, ahora digo, ¿por qué? Dice que se apareció Yahweh. Y por lo que dice Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesucristo. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que desde la creación Jesucristo estaba. Y Jesucristo, cuando Dios quería hablar, pero quería hablar de una manera visible y audible, entonces aparecía su imagen visible, Jesucristo, hablando con Isaac. Ya había hablado con Abraham. Y acá ahora está hablando con Isaac. Entonces, la otra cosa que es interesante es que Dios le dice que no descienda a Egipto como ha hecho su papá, Abraham, pero le dice una cosa más. Le dice que habite como forastero en esta tierra. Que habite como forastero, como extranjero en esta tierra, y le hace una promesa de que estaría con él y lo bendeciría. Ahora, que habite como forastero, pero a continuación le dice que a él y a su descendencia le dará toda esta tierra. Y confirmará el juramento que hizo Abraham su padre. Claro, fíjense que en el versículo 4, ahí Dios le renueva la promesa porque dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Bueno, vamos a sacar una enseñanza de acá. Ya estamos listos para sacar otra enseñanza, vamos. Porque le dice: habita como extranjero en la tierra que le había prometido. Que te di. Claro, que en la tierra que te prometí, que va a ser tuya, habita como extranjero. Esto es muy llamativo, porque le ordena que primero va hacia Egipto. Le dice no. Y le dice: no, hacia Egipto no. Le ordena que no vuelva al sistema de este mundo. Egipto representa el mundo. Siempre. Representa el mundo, representa el sistema pecaminoso del mundo, representa la idolatría, representa la idolatría, la extravagancia, la economía próspera, todo lo que ustedes quieran. No vuelvas al sistema del mundo, no, a Egipto no, te vas a quedar en la tierra que yo le prometí a tu papá, Abraham. Y le confirma la promesa, sí, pero lo hace habitar como extranjero en su propia tierra. Esto es importante para nosotros. A ver, ¿qué pasa con nosotros hoy? Dios nos ha hecho libres del sistema de este mundo. A través de Jesucristo y del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, nos hizo libres, nos sacó de Egipto, nos sacó del sistema del mundo.
nos ha hecho libres del sistema de este mundo. El sistema de este mundo está gobernado por el faraón, por Satanás. Sin embargo, nos ha hecho la promesa de la tierra. En el Salmo 37, 29 dice, los justos, o sea, nosotros que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahí tenemos la promesa, ¿ven? La misma promesa hecha a nosotros. Es evidente, muy evidente, que un día la tierra será gobernada por Jesucristo y los suyos heredaremos la tierra. Mientras tanto, habitemos como extranjeros en ella. Esa es la propuesta. Eso es lo que Dios nos manda. Hoy, en este sistema gobernado por Satanás, tenés que habitar como extranjero en tu tierra, porque la tierra es de Dios. Tenemos otra patria. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Después habla, los justos heredarán la tierra y vivirán siempre sobre ella, lo hemos leído. Entonces, tenemos la promesa de la tierra. Sin embargo, hoy día, esta tierra está gobernada por los filisteos. Por el rey de los filisteos, por el rey de Gerar, por Abimelech. Está en esta para allá. Está gobernada por Abimelech, el rey de los filisteos. Entonces Dios te dice, hoy vas a habitar como extranjero, como forastero en esta tierra, pero sabiendo que la tierra, Dios te la prometió en el reinado milenial de Jesucristo, un día esta tierra será tuya. Tuya. Reinaremos con Cristo. Pero hoy somos forasteros de esta tierra. Miembros de la familia de Dios, esperando las promesas, esperando el cumplimiento de la promesa. Pero recién les dije, la espera es así, es fe y paciencia. Fe y paciencia que se convierten en esperanza. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Bueno, vemos que esta estadía de Isaac en Filistea, en Gerar, fue un presagio profético del exilio babilónico. Así como cuando Abraham descendió a Egipto, fue un presagio del exilio en Egipto, ¿no? Interesante este contraste. Y en ambos lugares los descendientes de Isaac no fueron maltratados y hasta recibieron honores del rey de turno. Recordemos cómo salieron, más adelante también, cuando salen de Egipto en época de Moisés. Cuando Isaac prosperó demasiado aquí en tierra de Gerar, acabó despertando la envidia de toda la ciudad, de toda la nación, y se vio forzado a abandonar el país. Dios le aseguró que a pesar del hambre, como estábamos viendo en estos versículos, le iba a dar su bendición, le iba a dar suficientes tierras de pastoreo. Y fíjense que ahí en el versículo que leí, en el versículo 5, cuando Dios le reitera esta promesa a Isaac, le dice por qué. ¿Por qué le renueva el pacto? Dice, por la lealtad que demostró Abraham al obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, ¿se oponen la fe y el seguimiento de estos mandamientos de Dios? Porque eso es lo que se dice en la religión. Normalmente. En la religión se dice, no, ya no más los mandamientos, ya no hay más ley. No. Ahora es por fe, por gracia, etcétera, etcétera. Miren, Abraham fue llamado el padre de la fe. Sin embargo, en el versículo 5 ahora nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ajá. Entonces, ese es el motivo por el cual renueva, ¿no? Por una fidelidad sobre todo, no solamente Isaac, sino fundamentalmente de Abraham, fidelidad de una Abraham. obediencia. La obediencia y Entonces, miren, ¿se oponen la obediencia a los mandamientos a la fe? ¿Se oponen? No, decididamente no. No. Entonces, es muy importante que ustedes hoy analicen este tema también. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham?
¿Por qué hizo el pacto con Abraham? El pacto con Abraham lo hizo porque él iba a enseñar los mandamientos a sus futuras generaciones, a sus hijos, a sus nietos. ¿Mm? Y ahora le está diciendo que se lo renueva a Isaac porque Abraham obedeció los mandamientos de Dios. Entonces, como el padre de la fe le renueva el pacto de bendición por la obediencia. Es muy interesante esto, porque si ustedes miran Deuteronomio 28, en Deuteronomio 28 se nos dice claramente que la bendición de Dios viene a nuestra vida por el cumplimiento de los mandamientos ordenados por Yahweh nuestro Dios. Entonces, Abraham guardó los mandamientos y las leyes, guardó la Torá, y en las propias palabras de Yahweh Dios fue la razón por la que Dios lo escogió para darle una descendencia para ser de bendición a todos los pueblos de la tierra, que se cumplió en Jesucristo nuestro Redentor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Está Jesucristo en la promesa. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, no quiso bendecir a toda la humanidad, y ustedes ya lo saben a eso, por eso todos los líos que hay, porque el pueblo escogido se negó, se agarró la bendición y dijo es mía, es mía, es mía, es mía, y perdió de vista que Dios lo había escogido para bendecirlo, para que sea de bendición a toda la humanidad. Ese es el pacto con Abraham. Pero el pueblo de Dios dijo no, es mía, no quiero bendecir a toda la humanidad con el conocimiento de Dios y su Torá. Inventamos las 7 leyes no ágidas para los gentiles, andamos inventando cosas raras, porque no queremos nosotros bendecir a toda la humanidad con el conocimiento de Yahweh nuestro Dios y de su Torá. Pero Jesucristo vino a hacer eso. Jesucristo vino a hacer eso. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesucristo vino a remediar lo que el pueblo de Dios no quiso hacer. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les voy a revelar al Padre, les voy a revelar a Dios, les voy a revelar a Yahweh nuestro Dios, les voy a revelar sus pactos, les voy a revelar sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus instrucciones, sus ordenanzas, para que anden en esas instrucciones, por fe vengan al Padre, por fe vivan, el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo vivirá? Vivirá en las instrucciones y en las ordenanzas de Dios. Por eso Jesucristo vino a hacer lo que el pueblo escogido se negó a hacer. Vamos entonces del versículo 6 al 11, que habla de que habitó Isaac y Rebeca en Gerar. Producto de la hambruna. ¿Cómo es el asunto Isaac en Gerar? Sí, algo que también es interesante, vemos que vuelve a suceder lo mismo que ya había sucedido en el capítulo 21 de Génesis con Abimelech y Abraham. A causa de su pacto con Abraham, Abimelech trató a Isaac con rectitud. Y vemos que el pueblo pregunta acerca de la identidad de Rebeca, los residentes de ese lugar, ¿no? Porque se ve que también era muy, muy bella. Claro, Abimelech, no se olviden, había hecho un pacto con Abraham. Exactamente. Abimelech hizo un pacto con Abraham, por eso Abimelech no vuelve a cometer el mismo error que ya había cometido con Sara y con Abraham. Sí. Entonces no es Abimelech el que dice, a ver, ¿quién es esta chica tan bonita? No fue Abimelech, porque Abimelech no era ningún tonto. Se acordaba del pacto que había hecho con Abraham. Entonces no fue Abimelech que dijo, a ver, esta chica tan bonita, a ver quién es. No. Fue la gente, los residentes del lugar. Claro, y entonces ¿qué hace Isaac? Recurre a la artimaña de Abraham diciendo que Rebeca era su hermana, ¿no? Vemos cómo también acá hay una transmisión de conductas de padre hacia hijo. Abraham lo había hecho y ahora Isaac lo repite, ¿no? Con el tiempo Isaac dejó de esforzarse por ocultar su verdadera relación con Rebeca, empezaron a comportarse, nos relata ahí la Torá, como marido y mujer, y Abimelech los vio que entre ellos había algo más que una relación de hermanos.
Entonces Abimelech se queja ante Isaac, ¿no? De alguna manera lo reprende, pues había deseado a Rebeca y estuvo a punto de tomarla para sí. Entonces, ¿qué hace el rey? Para protegerlos, para proteger a ellos dos, para que nadie quisiera matarlo a Isaac, ni nada que se le parezca, ¿qué hace el rey? Pensó que era necesario asegurar el bienestar de Isaac mediante un decreto real para su protección. Por eso 26:11 dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y por supuesto los deja habitar allí en Gerar. Bueno, el tema es que Del 12. ahí se armó un lío. Se armó un lío porque, a ver, independientemente de las situaciones puntuales y transitorias que tengamos que pasar en la vida, situaciones de prueba, situaciones de dificultad, situaciones de dolor, situaciones de angustia, de quebranto, de enfermedad o de lo que ustedes quieran, independientemente de eso, la promesa de Dios va mucho más allá. Entonces usted tiene que mirar la vida como una línea de tiempo, una línea de tiempo. Entonces la línea de tiempo puede tener altibajos puntuales, pero usted no puede mirar los altibajos puntuales como lo definitivo. Tiene que mirar la vida como una línea de tiempo. Está la promesa de bendición de Dios. La promesa de bendición de Dios es el eje de la línea de tiempo. Y las situaciones puntuales de mucho éxito, de mucho gozo, de mucha tristeza, de mucha prosperidad, de necesidad, etc. Si usted lo lee el apóstol Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lea el contexto y va a ver ese serrucho que yo le estoy marcando en la línea de tiempo. Sin embargo, miremos la línea de tiempo porque Dios había hecho promesa de bendición a Isaac. Por lo tanto, Isaac hace algo muy simple: siembra la tierra. Siembra la tierra. Versículos del 12 al 16. Siembra la tierra, como consecuencia lo echan. Miren, siembra la tierra, tiene éxito y el rey lo echa. Entonces, miren los serruchos, pero miren la bendición de Dios como fondo, como el eje de esa línea de tiempo. Y el cumplimiento ahí nomás de eso que habíamos visto unos versículos antes, ¿no? Porque Dios le había hecho esa promesa de bendición. Entonces Isaac, ¿qué hace? Siembra la tierra y la cosecha fue 100 veces mayor que lo que había sembrado. Esto despertó la envidia de los filisteos, se sentían amenazados por la prosperidad de Isaac. Alcanzó una cosecha extraordinaria, también aumentó su ganado, tuvo gente que trabajaba para él. Realmente Yahweh había prosperado a Isaac. Por lo tanto, ¿qué hicieron los filisteos? Transgredieron ese pacto que Abimelech había hecho con Abraham. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Los filisteos, como no tenían ganado propio, ¿qué hicieron? Cerraron los pozos para que no pudiera usarlo Isaac. Isaac y sus ganados, obviamente, ¿no? Porque el agua era para el consumo humano y también para el sostenimiento de los animales. ¿Y qué excusa usaron estos filisteos? Dijeron que esos pozos podían transformarse en una amenaza, porque si algún invasor venía, iban a poder usar esos pozos para abastecerse de agua. Este incidente nos muestra la diferencia entre la condición de Abraham y la de Isaac. Bien, Abraham abrió los pozos, a Isaac se los cerraron. Y entonces ahora sí vamos a ver el tema de los pozos, que es un tema que a Ada le interesaba mucho, me insistió bastante con el tema de los pozos, porque es muy interesante de ver, porque vamos a poner el contexto. El contexto. Evidentemente, acá Abimelech lo echó a Isaac. Lo echó. Se armó este lío ahí de prosperidad y de envidia con la gente y los echó. Ahora, los pozos son símbolos de vida. Contienen agua que da vida. O sea, la Torá. La Torá, la palabra de Dios, la Biblia. A ver,
aquellos que no están familiarizados con la palabra Torah. La Biblia es la palabra de vida, la palabra de vida. Los pozos contienen agua que es símbolo de la Biblia, la palabra de vida. Ahora, preste atención cuando esos pozos contienen un manantial, una surgente. ¿Vieron? Cuando, agua subterránea. Claro, cuando fluye el agua. Como de un río subterráneo. Claro, cuando se produce el manantial, cuando se produce agua de vertiente. Ahí está la palabra que estaba buscando. La palabra favorito de mi suegro era vertiente, el agua de vertiente. Cuando vas buscando ahí y encontrás una vertiente. Acá en Córdoba nosotros estamos familiarizados con eso. Sí. Entonces, presta atención a eso, pues los pozos de por sí simbolizan la Torah, por el agua que contienen. Pero cuando ese pozo encontró una vertiente, bueno, imagínense, y los filisteos habían tapado los pozos con tierra. Con tierra, preste atención a que lo taparon con tierra. Entonces, vamos del versículo 17 al 22. Del 17 al 22. ¿Por qué? Porque empieza la riña. Isaac empieza a destapar los pozos y los filisteos querían los pozos. A ver, ¿cómo es el asunto? Del 17 al 22. Primero veamos la característica principal de Isaac, ¿no? Isaac destapó como 8 pozos. A ver, ¿cómo es el asunto? Sí, a partir del versículo 17 dice que podemos ver una característica en Isaac que lo describe en su carácter. Vemos en estos pasajes que estuvimos viendo, 8 veces aparece asociado a los pozos. Hay una serie de versículos, Génesis 24, 62, 25, 11, 26, 19. Todos estos pasajes nos muestran a Isaac relacionado con el agua. Y 8 es el número bíblico con que pozos. Con pozos. Y 8 es el número bíblico que significa nuevo comienzo, y pozos representan las fuentes de agua viva, que es la palabra de Dios. Entonces la bendición le viene a Isaac después de encontrar los pozos. Estando Isaac fuera de su tierra, en la tierra de Abimelec, Yahweh lo prosperó hasta causar en Abimelec un temor por las riquezas que había acumulado Isaac. Así que fue despedido de la tierra. Entonces, ¿qué hace Isaac? Vuelve a Gerar y abre de nuevo los pozos de su padre, que esos filisteos habían cerrado. Y además dice, encontró un pozo de aguas vivas. Cerrar un pozo en el desierto era un pecado muy grande, porque dijimos, vez tras vez, el agua significa vida, más si estás en el medio del desierto. Entonces, vemos que lo que hizo Isaac fue volver a traer vida, volver a las instrucciones, a la obediencia a Yahweh, encontrando el pozo de aguas vivas. Por eso Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces recordemos que Dios es la fuente de aguas vivas, de la cual fluye su Torah, y que Yahshua es la Torah de Yahweh hecha carne. Bueno, ¿a dónde se fue? A Beerseba. Exacto. Beerseba. Que es donde había hecho pacto Abraham con Abimelec. Beer significa pozo. Seba significa 7. Beerseba, el mismo lugar donde Abraham había hecho pacto con Abimelec años antes. Y cavó pozo ahí Abraham. Pero ahora otra vez se le aparece la imagen visible de Dios a Isaac y le confirma el pacto de Abraham. Otra vez la imagen visible, mírenlo,
Miren a Jesucristo, la imagen visible de Dios, otra vez, le aparece. Y se le apareció Yahweh, dice, aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, tu siervo. Eso está en 26, 24. Entonces es muy importante que Isaac volvió a abrir los pozos que había cavado su padre. A ver si lo puse bien. Isaac volvió a abrir los pozos que había cavado su padre. Y este es un desafío muy grande para nosotros. Otra enseñanza, a ver. Sondear los antiguos pozos que desde la antigüedad los padres cavaron y que los adversarios de la verdad han obstruido, han tapado. Lo voy a repetir porque esto es tan importante para nosotros hoy, en este tiempo. Es un desafío para nosotros sondear los antiguos pozos que desde la antigüedad los padres cavaron y que los adversarios de la verdad han obstruido. Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Preste atención a esto. Miren los pozos. ¿Dónde están los pozos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Miren los pozos. Destape los pozos. Destape la Biblia. Destape la palabra de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra de Jesucristo, las enseñanzas, empieza a investigar, a indagar qué es lo que enseñaba Jesucristo, qué es lo que enseñó Jesucristo durante todo su tiempo de ministerio terrenal, desde los 30 años hasta que fue crucificado, hasta los 34, 35, no lo sabemos. ¿Qué es lo que enseñó en su ministerio? ¿Por qué le llamaban maestro? ¿Por qué le decían rabí? ¿Por qué lo llamaban maestro? Indague. ¿Cuáles son los pozos de Jesucristo? Los pozos de su enseñanza. Los pozos del fundamento de los apóstoles y profetas. Porque esos son los pozos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los pozos, ¿querés encontrar agua viva? Acordate de la mujer samaritana. Que justo está en esta porción. Dame de beber. Está el Brit Hadashah de esta porción. Claro. Dame de beber. Es que bebiere del agua. Si vos supieras quién es el que habla con vos, si vos supieras quién habla contigo, le pedirías si él te daría agua viva para que no tengas sed, para que no vuelvas a tener sed. Porque los pozos que producen aguas vivas son un símbolo de la Torá. Son un símbolo de la palabra de Dios, son un símbolo de la Biblia. Pero así como Isaac volvió a abrir los pozos de su padre, también nosotros debemos abrir nuestros antiguos pozos, cavar profundo y refrescar nuestras almas. Nunca debemos desanimarnos, nunca debemos renunciar a escudriñar la Sagrada Escritura, a buscar la revelación de Dios a través de su palabra. El estudio de la Biblia no es nuestra vida. La verdad es la esencia de nuestra vida, es más que nuestra vida. Es nuestra vida, es nuestra esencia, es nuestra razón de ser. Estudiar la palabra, escucharlo a Él hablar, para conocerlo, para saber qué es lo que quiere de nuestra vida, cuál es su propósito. Entonces, así como Isaac se esforzó mucho para cavar los pozos hasta que se convirtieran, hasta que encontrara ahí en el fondo esas vertientes que se convierten en fuentes de agua vida. También nosotros debemos cavar fuentes de revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos cavar, hay capas de tierra que metieron los filisteos, hay capas de tierra, hay capas, piedras, tierra, mugre. Debemos cavar a través de esas capas de materialismo, de complacencia humana, como le pasó a Esaú, para descubrir la abundancia de riqueza espiritual que reside por debajo de la superficie
de cada situación que nos toca vivir. Cada situación que te toca vivir es mugre. Abajo de eso hay agua viva. Está la promesa de Dios para tu vida. Está la Biblia. Está la palabra de Dios. En donde sea que estemos, en cualquier circunstancia en la que estemos, existe la posibilidad de cavar. En algunos lugares necesitamos cavar más profundo, en otros lugares lleva más tiempo, en algunas partes se cava fácilmente y en otras se encuentran obstáculos. Pero en definitiva, en todas las situaciones existe una oportunidad de llegar a una fuente de agua viva, un manantial, una vertiente, una fuente de agua viva profunda y sin límites. Cuando la vida es difícil, inclusive cuando el agua que tenés no es clara, si cavamos suficientemente profundo, siempre encontraremos el agua viva de Dios que dará sentido a nuestra vida. Es muy importante porque el agua es esencial para nuestra vida, ¿no? El ser humano no puede vivir sin agua. Y no podemos vivir espiritualmente sin el agua de la palabra de Dios. Entonces... Y algo interesante, ¿no? Es que siempre que alguien encuentra revelación y profundidad y agua viva, va a aparecer la oposición. Como vemos acá en el capítulo 26, del 19 al 22, que vemos que los siervos de Isaac son los que abrieron, ¿no? Volvieron a cavar nuevos pozos. Al abrir los pozos se encontraron con oposición. Siempre quien abre manantial de luz y de revelación deben esperar contradicción. Los dos primeros pozos que abrieron, uno se llamó Esek, que significa rencilla. El segundo se llamó Sitná, que significa odio, ¿no? Abraham, el padre espiritual de Israel, trató de demostrarle al mundo todo lo que podían lograr si tan solo tuvieran la voluntad de hacerlo, de no darse por vencido, ¿no? Abraham fue un ejemplo de eso, entre otras cosas, de perseverancia. Esos pozos excavados representan una búsqueda de las riquezas espirituales que yacen por debajo de la superficie. Isaac perseveró y fue el mismo Isaac el que supervisó las excavaciones de este nuevo pozo. Como dijimos, los pozos y el agua viva son símbolos de la Torá. En otras palabras, tanto Abraham como Isaac hicieron fue buscar la fuente de la bendición. Donde hay agua, hay vida. Pero los filisteos, ¿qué hacían? Cerraban los pozos. Hay veces que nos parece que no tiene sentido que haya personas que cierren pozos en el desierto. Pero fíjense que Yahshua mismo explicó esta realidad. Yahshua mismo dijo en Juan 3, 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban la oscuridad en lugar de la luz, porque sus acciones son malas, porque todo el que hace mal odia la luz, tampoco viene a la luz, para que sus acciones no sean reprobadas. Vamos de los versículos 23 al 25, porque allí Isaac sube a Berseba y se le aparece otra vez la imagen visible de Dios. La imagen visible de Dios es la que transmite la palabra de Dios. Por eso Jesucristo decía, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Hablo lo que oí de mi Padre. La imagen visible está transmitiendo la palabra de Dios. Entonces, se le apareció en el versículo 24 otra vez Jesucristo. Y viene a tranquilizarlo. Por eso él dice, no temas. Y se identifica, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y lo tranquiliza, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham tu siervo. Entonces, la verdad que estaba ahí sí que es evidente que Isaac tenía miedo. Tenía miedo. Temía que le lanzaran un ataque, lo mataran a él, a su gente, a su esposa y perdiera todo lo que tenía. Y llegó cansado, estaba agotado. Cuando alguien está cansado, el estado de ánimo baja.
Y ahí estaba Isaac en esa situación. Pero Dios se le apareció a alentarlo. Y le prometió protegerlo mediante su ángel, o sea, mediante Jesucristo, mediante Yahshua el Mesías. Al igual que Abraham, Isaac trajo una ofrenda para agradecerle a Dios por su bondad y esa profecía de protección. Bien, después vemos que viene otra vez Abimelech, viene en este caso Abimelech a verlo a Isaac. Isaac se asombra y le dice que vienen ahora a buscarme y ustedes me echaron, ¿no? Pero bueno, lo que va a hacer Abimelech es reafirmar el mismo tratado que había hecho con Abraham. ¿Por qué? Porque también entendió que la mano de Dios estaba sobre Isaac. Importante la razón por la que viene Abimelech a verlo a Isaac. Estoy buscando porque... ¿Tú eres ahora bendito de Yahweh? Sí, ¿dónde está eso? Ahí, en el versículo 29, la última parte. Ajá. Tú eres ahora bendito de Yahweh. ¿Por qué vino a firmar la paz? ¿Ya? A firmar la paz y a reflotar el pacto que había hecho con Abraham. Y el 28, perdón, dice, hemos visto que Yahweh está contigo. También en el 28 lo dice. Hemos visto que Yahweh está contigo y dijimos, ahora haya juramento entre nosotros y tú y nosotros, de tú y nosotros, y haremos paz contigo y pacto contigo, etcétera. Y porque nosotros no te tocamos, no te hicimos mal, no te matamos, porque queremos paz, porque tú ahora eres bendito de Yahweh. Lo dejamos para que ustedes lo analicen eso, así vamos hacia el 27. Pero noten primero los versículos 34 y 35, Ada. Sí, antes de terminar el 26, algo que está bien asentado ahí, que dice es que Esaú se casa, ¿no? Y a diferencia de Isaac, que buscó a Rebeca en tierra de su padre Abraham, Esaú se casó con mujeres eteas. Con esto mostraba claramente que ni deseaba la bendición de la promesa, ni tampoco temía la maldición de Dios al entrar en yugo desigual con los infieles. O sea, ahí volvemos a ver otra vez el carácter de Esaú. El carácter de yo hago lo que quiero, me caso con quien quiero, no importa lo que mis padres digan, no importa lo que Dios diga. Así que eso también es interesante porque habla claramente de fueron amargura de espíritu las mujeres de Esaú para Isaac y para Rebeca. Bien, capítulo 27. El engaño y la bendición. Donde está el engaño y la bendición, dice. A ver, ¿por qué es tan importante este capítulo? Y es uno de los más decisivos y también desconcertantes en la Torá, porque de esta instancia van a depender, de lo que pasa acá, relatado, depende el destino de Jacob y de Esaú y de sus descendencias. Cuesta comprender cómo es que Rebeca pudo haber colaborado en este engaño tan evidente a fin de asegurarse que las bendiciones fueran para Jacob. Pero quiero que queden claro, por lo menos es mi punto de vista, no es que se le usurpó la primogenitura a Esaú. Esaú la había menospreciado, Esaú la había vendido a su hermano, inclusive Jacob le dice, jurámelo. Y cuando se la vende, Esaú hace un juramento, ¿no? O sea que... Y cuando le vendió la primogenitura por un plato de guiso de lentejas, no le importó, porque ni siquiera después que comió con la panza llena, no dijo, me arrepiento de lo que... Siguió como si nada. No, dice, se levantó y se fue. Exacto. Ahora, acá hay un engaño, evidentemente. Un engaño. Yo sé que hay escritos de los sabios, qué sé yo, que dicen, no fue un engaño, fueron palabras ambiguas. Si ustedes leen el capítulo completo van a ver el engaño. Dice, yo soy Esaú. O sea que hay un engaño. El tema es si Isaac estaba siendo engañado o no. Sin duda que Rebeca pergenió, armó, planificó el engaño, no hay duda. No hay duda que Jacob
hizo lo que la madre le dijo, o sea, él no ideó el engaño, pero después cuando está con el papá, él dice, yo soy Esaú, qué sé yo, bien. El problema es que me parece a mí que el viejo Isaac, que tenía 127 años y estaba ciego, más o menos, no era tan tonto como nosotros podemos llegar a pensar. No. No era tan tonto como para escuchar la voz. Dice, no, la voz es de Jacob, pero Las manos son de Esaú. la piel esta es de Esaú. Para mí, Isaac se estaba haciendo el tonto. ¿Por qué? Porque Isaac sabía la promesa. No solamente conocía la promesa. Yo creo que Isaac también sabía que Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob. Y conocía ese carácter de Esaú, ¿no? Una especie de carácter indomable. Indomable de hago lo que quiero, como quiero, lo que a mí me dé placer y dejo de lado las instrucciones de Dios. Siempre los padres, los que somos padres, permítanme esta humilde opinión, ¿no? Pero vamos viendo el perfil de nuestros hijos, las características. Y también Rebeca sabía, ¿no?, cuáles eran las cualidades de Jacob. Y Rebeca sabía eso que Dios le había revelado, que el menor iba a servir al mayor. Yo creo que acá Rebeca dijo, es hora de que yo entre en acción para hacer que esa bendición también recaiga sobre Jacob. Sí, no solamente Rebeca sabía la promesa de Dios, el plan de Dios, ya antes de que nacieran los mellizos se le había informado que el menor sería superior y que ella sabía que Jacob tendría que recibir las bendiciones, lo sabía a priori. También supo por esa misma profecía que la coexistencia de ambos hermanos resultaría imposible. Tal cual. Entonces, Rebeca le dijo a Jacob que se apropiara de esas bendiciones, recurriendo a la simulación, para engañar a su padre, obviamente. Ambos hermanos tuvieron que emprender misiones muy difíciles para ganarse las bendiciones. Esaú fue a cazar poniendo en riesgo su vida, como todo cazador, y Jacob se quedó en casa poniendo en riesgo también su esencia espiritual y la primogenitura que había comprado y la promesa de Dios, porque si el papá se daba cuenta le iba a dar una maldición, no una bendición. Exactamente, era mucho el riesgo. Entonces, ambos estaban asumiendo un riesgo para recibir la bendición. Y entonces Jacob medio que estaba renuente a participar del plan de su mamá. Entonces por eso Rebeca enfatizó Yo me hago cargo. que él debía escuchar aquello que ella le estaba ordenando y que él le argumentó por qué, porque él era lampiño, etc. Entonces Rebeca dice, asumió la responsabilidad absoluta de aquel acto. Totalmente. Entonces, y dado que para Jacob las bendiciones eran tan preciadas, debió apurarse para llevar la comida a su padre y tuvo que tener la diligencia que el mismo Abraham había tenido con los 3 ángeles cuando fueron a destruir a Sodoma. ¿Qué le dijo Rebeca? Rebeca, esto me gusta leerlo porque su madre respondió, el versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos, a los cabritos que iba a cocinar para papá, ¿no? Después del 18 al 27, es que viene Jacob ante Isaac y miren, si ustedes leen del 18 al 27 se dan cuenta que Isaac no fue engañado, que Isaac estaba bien consciente de lo que estaba pasando. Porque a Isaac le asombró que Esaú hubiera hecho tan rápido. Fue, cazó, los cocinó a lo que cazó, no sé, un venado, qué sé yo qué. ¿Cómo lo hizo tan rápido? El viejo no era tan tonto, como a veces nos parece. Isaac le asombró que Esaú hubiera hecho tan rápido. Isaac no dudó de la voz de Jacob, dudó de la voz de Jacob y pidió tocarlo. Es muy evidente que Isaac no fue engañado, que todo el tiempo supo
que el que estaba por recibir su bendición no era Esaú, sino que era Jacob. Debemos notar además que la bendición fue ¿para quién fue la bendición? Dijimos que la casa representaba la independencia de Esaú, y el ser cazador. Y quedarse en la tienda representaba la sumisión a la Torá. ¿Para quién fue la bendición? La bendición fue para el que se quedó en la tienda, para el que se quedó bajo la cobertura de la Torá. Para ese fue la bendición. Sigue siendo exactamente lo mismo hasta el día de hoy. No te querés someter a la palabra de Dios. Querés ser independiente de Dios. No me congrego, no me someto a las instrucciones de Dios, desobedezco, no me interesa los mandamientos de Dios, no me interesa nada. Y hay otro que es sujeto a Dios y a su palabra. ¿Para quién es la bendición? La bendición es para el que está sujeto a Dios y a su palabra. Fue para el que se quedó en la tienda, que representa la Torá de Yahweh Dios. Entonces, es muy interesante, lean ustedes la bendición de de Isaac sobre Jacob, y después llega Esaú y le pide una bendición. Isaac le da una bendición. Pero hay algo que hay que notar de eso, que cuando se queja Esaú en el versículo 36, ¿qué le dice? Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Está reconociendo que le había vendido la primogenitura. ¿No se habían dado cuenta de eso ustedes? A ver. Ha tomado... ¿Qué es esto? A ver, Ada. Esaú llegó después de que Jacob había conseguido esta bendición y sintió obviamente una mezcla de ira, de amargura, de angustia. Le imploró a su padre Isaac que lo bendijera también a él. Esaú tuvo el descaro de decirle a su padre en la cara que Jacob le había quitado la primogenitura, cuando en realidad fue él mismo el que la había vendido bajo juramento y el que la había despreciado. Esaú ruega por una bendición, Isaac le profetiza prosperidad de la tierra y que por su espada vivirá. Esto es, que él iba a seguir siendo independiente. La bendición era que triunfará en la guerra y que saliera con vida de sus batallas. Y también le dice que va a servir a su hermano. Al vivir por su espada, los descendientes de Esaú obtuvieron su riqueza, robando y asaltando. Esaú vivió para los placeres terrenales y lo principal para él fue la grosura de la tierra. Y cualquier atisbo de espiritualidad estaba en segundo plano. Por eso esa bendición fue acorde, ¿no?, a ese rasgo, a ese carácter que Esaú mostró siempre. Los 2 matices están relacionados, el de Jacob en dependencia de Dios y el de Esaú en independencia, confiando siempre en su propia fuerza. Podemos vivir vidas espirituales solamente si tenemos conciencia de que todos los bienes del mundo son regalos de Dios. Si perdemos de vista nuestra completa dependencia de Dios, podemos degenerar y convertirnos en criaturas que solo buscan el placer físico y por lo tanto perder la espiritualidad que nos caracteriza y nos diferencia del resto de los seres vivos. En la bendición de Esaú no hay nada que apunte hacia Yahshua, nada que lo introduzca en el pacto de Dios. Bueno, del 41 al 46, versículo 41 al 46, está la reacción. Obvio. La reacción de Esaú, que dijo, bueno, ya está viejito Isaac, cuando muera lo mato. Cuando muera mi papá, mato a mi hermano. Entonces, Rebeca, ¿qué hace?
Rebeca dice, no vas a hacer cosas, en un día me quedé sin mis 2 hijos. Entonces, miren, le dice a Isaac, para no angustiarlo, para no angustiarlo, le dice, mira, Isaac, tengo un plan. Yo quiero que tu hijo, el hijo de la bendición, el hijo de la promesa, vaya a buscar esposa como lo hiciste vos. Exacto. Como lo hiciste vos. A la casa de Abraham. A la casa de Abraham, a la casa de Labán, el hermano de Rebeca. Entonces, mandemos a Jacob a la casa de Labán a buscar esposa. Claro, para que no haga lo que hizo Esaú. Para que no haya yugo desigual. Claro, lo que había hecho Esaú, que casó con mujeres eteas. Se casó con 2 eteas y le habían producido, ya lo leímos recién, gran angustia, gran tristeza a Isaac y a Rebeca. Entonces mandémoslo a Jacob a la casa de Labán para que consiga esposa. Y la verdad es que lo que hizo fue tratar de salvarlo de la muerte, ¿no? De la venganza. Obvio, de que Saúl lo matara. Y es muy triste porque la situación de Rebeca es que producto de esto después ella no va a volver a ver más con vida a Jacob. Jacob se va a estar 20 años allá con Labán buscando su esposa y demás. Ya lo vamos a ir estudiando la vida de Jacob las próximas semanas. Pero fue una decisión realmente muy, muy difícil la que Rebeca tuvo que tomar cuando pergenió todo esta simulación y lo caro que le costó, ¿no? Porque su hijo, el que ella más amaba, que era Jacob, se fue y no lo volvió a ver nunca más. No lo volvió a ver nunca más. Murió Rebeca sin volver a ver a su hijo Jacob. En el capítulo 28, ahí tienen el tema de el yugo desigual. El yugo desigual. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Y lo mandó a casa de Betuel, a la casa del tío, digamos, del papá de Rebeca, y que tome esposa de las hijas de Labán, hermano de su mamá. Es muy, muy, muy interesante esto, que el tema del yugo desigual, porque termina esta porción, sí, cuando Esaú, probablemente cuando vio la obediencia, mira interesante, ver la obediencia produce obediencia. Entonces, Esaú vio la obediencia de Jacob a su papá de ir a buscar esposa dentro del yugo igual, dentro de la familia. Entonces, Esaú dice, yo voy a hacer lo mismo. Ya se había casado con 2 eteas. Entonces, ¿qué hace? Va y se casa con la hija de Ismael. Peor el remedio que la enfermedad. No necesariamente, pero vieron, es un tema interesante de analizar ese. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el yugo desigual ahí? Él hizo lo que consideró más correcto. ¿Ven? Como hacen muchos cristianos, hago lo que me parece más correcto. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La instrucción de Dios es la instrucción de Dios. No es lo que a vos te parece más correcto. La Biblia no está para analizarla y estar de acuerdo. La Biblia está para obedecerla. La Biblia está para obedecerla. Entonces, en esa obediencia, como a él le pareció, sí, como dice Ada, volvió a cometer un error. ¿Por qué? Porque se casó con la hija de Ismael, que Ismael había sido hijo de una egipcia, y entonces hay una mezcla con quién se casó Ismael. ¿Ven? Entonces la obediencia es la palabra de Dios, no está para analizarla, para que nos parezca razonable, la palabra de Dios está para obedecerla. Porque si seguimos haciéndola como a nosotros nos parece, e interpretando la Biblia como a nosotros nos parece, vamos a seguir acumulando error tras error. Tengan en cuenta esto en el análisis que hagan ustedes hoy, cuando escudriñen esta porción de la palabra de Dios.
Los saludamos, les deseamos las más grandes bendiciones de Dios para su vida y para este día en que puedan encontrar tesoros, que los hay y muchos no los hemos compartido, pues no hemos tenido tiempo, que encuentren los tesoros de la riqueza de esta agua viva, de estos pozos de agua viva que es la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.